El título del mensaje es Esfuérzate en la gracia. El texto lo hallamos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 7. Y dice la palabra de nuestro Dios: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Bajo esa base les quiero decir lo curioso que me parece a mí que Pablo diga y use esta frase cuando todos saben que la gracia es un regalo no obtenido por mérito propio. Lo cual, cuando digo, o mejor dicho, dice Pablo, esfuérzate en la gracia, nosotros tenemos que darnos cuenta que la gracia la recibimos de parte de Jesús sin costo alguno. La salvación es gratis, pero una vez que la obtenemos, tenemos que cuidarla, tenemos que cultivarla y tenemos que cada día desarrollarla en nuestras vidas. Entonces, la idea es, o debería ser, vuélvete fuerte, ya que es por gracia el investimento de dicha fortaleza. Entonces, atrévete a ser fuerte. Este es el consejo de Pablo. Atrévete, esfuérzate en la gracia. Tú que de pronto puedes decir que eres débil, di fuerte soy, porque el deseo de Dios es que todos nosotros seamos fortificados. Cuando la Escritura le habla a los hebreos en el capítulo 9, habla de campeones de la fe, y en particular el verso 34 dice de ciertos campeones que apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Fíjese la repercusión de la gracia en la vida de personas que se atrevieron a esforzarse, se atrevieron a seguir adelante, se atrevieron a encarar dificultades y terminaron volviéndose gigantes de la fe. Yo creo que Pablo, cuando le habla a Timoteo, él le está diciendo: Timoteo, tú te has vuelto un gigante no por cruzarte los brazos
y quedarte dormido en una banca de la iglesia. No, Timoteo, te hiciste fuerte porque abrazaste la fe de Jesús con ímpetu, y por eso es que has llegado a donde has llegado. Timoteo se volvió otro Pablo. Timoteo se volvió poderoso en las Escrituras y tuvo verdaderamente como maestro al más grande de los campeones. Pero la realidad es que no vale solo con admirar o admirar a una persona, sino que Dios desea que nos convirtamos en aquello que admiramos en la fe. Tenemos como ejemplo supremo a Jesús y después tenemos una serie de hombres y mujeres a través del curso de las Escrituras que son dignos, hermanos, de ser literalmente clonados. Cuando Pablo le habló a los efesios, le dijo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Sí, por naturaleza somos fuertes en Dios, pero no quiere decir que no podemos cada día volvernos más fuertes. Y dice, y en el poder de su fuerza. Quiere decir que no estamos contando con la fuerza propia nada más, sino que estamos dependiendo en la fuerza que nos da la gracia en la cual hemos sido nosotros injertados. En este sentido, entendemos que no se ve evidencia de debilidad previa en las palabras de Pablo a Timoteo, sino de usar la fuerza que tienes en el presente para proyectarte a la fuerza que puedes tener en el futuro. Le estaré hablando a alguien hoy día en la iglesia, le estaré hablando a alguien hoy día a través de la página del León de Judá. Yo creo que sí. Yo creo que alguien está siendo fortificado más allá de su fuerza presente. Pablo le dice a Timoteo que cuando use la fuerza suya, entonces la que no tiene pero necesita, Dios se la proporcionará. Muchas veces en el caminar con Dios, nosotros nos podemos hallar en momentos que podemos pensar que carecemos de la fortaleza necesaria para realizar distintas hazañas que pretendemos en Dios. Pero la realidad es que en el proceso de nosotros seguir hacia adelante promoviendo la causa de Jesús, no nos damos cuenta que muchas personas también nos están observando, que el día de mañana lograrán cosas que nosotros mismos pretendíamos y no las habíamos logrado. En este sentido, Dios recibe la gloria, y pueden haber distintos de nosotros o de ustedes que escuchan la palabra de Dios, que el día de mañana realizarán hazañas como producto de la colectividad de gente que desea hacer algo para Dios. Todos ustedes pueden relacionarse con dicha necesidad día tras día. ¿Por qué? Porque cada día, hermanos, nosotros nos vemos en necesidad de pedirle a Dios algo más para poder realizar lo que queremos vislumbrar en la vida de personas en el día de mañana. Pablo dijo a Timoteo: lo que has oído de mí. Pablo le recuerda a Timoteo que en distintas ocasiones él aprendió bajo su tutela, en presencia de otros,
de los cuales no solo daban testimonio de Pablo, sino de Timoteo. Estaban bien conscientes del desarrollo espiritual de Timoteo. Como yo te he adoctrinado en la fe. Pablo le dice a Timoteo y le recuerda, mira Timoteo, cuando yo te dediqué el tiempo que te dediqué para desarrollarte en la fe, lo hice porque sabía que tú ibas a ser un campeón del Evangelio. Sabía que tú ibas a ser un instrumento poderoso de Dios y que Dios te llevaría a distintas partes a las cuales a lo mejor Pablo nunca iba a llegar. Y ahora te toca a ti, Timoteo, enseñar a otros, ya que has sido elevado a nivel ministerial. Ya Timoteo no era un solo discípulo de Pablo, sino que Timoteo se había vuelto en un poderoso ministro de Dios. Un hombre que ya recibía órdenes de Pablo como general y estaba desarrollando una obra poderosa, el mismo que estaba siendo plasmada en los lugares donde había sido enviado por Pablo. Esto encarga, le dice Pablo a Timoteo, a hombres fieles. Fíjese la importancia de que tanto los hombres como las mujeres de la iglesia se tornen en gente fieles, gente de confianza, gente que puedan ser encargados con responsabilidades y el conocimiento de este poderoso evangelio. La palabra que brotó originalmente de la boca de profetas y de la persona de Jesucristo mismo. La integridad del creyente a todo nivel es imperativo. ¿Por qué? Porque todos somos llamados a fidelidad. No podemos titubear en nuestro caminar, es decir, ser inconstante. Tenemos que tener, hermanos, la verticalidad y la fortaleza vertebral para poder estar parados firme y sólidamente en aquello en lo cual hemos creído. En esta fe, hermanos, que nos ha sido dada de parte de Jesús. Ya que tenemos que reproducirnos correctamente en la doctrina apostólica original de los que en el comienzo estuvieron físicamente con Jesucristo. ¿Por qué? Porque llegaría el momento en el cual los apóstoles ya no iban a estar con nosotros, pero la función de ellos iba a quedar establecida, ya iba a quedar fundamentada este fundamento poderoso del Evangelio, y después le tocaría a los que serían levantados después a través de los siglos de llevar a cabo sus papeles para que este evangelio llegase a los rincones de la totalidad de la tierra. Por esto es que Pablo le dijo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado. La comparación que vemos en este momento en la Escritura es con el ejército, es con una mentalidad militar. Toda persona que ha tenido una función militar sabe cómo es que un ejército funciona. Desde el momento que son enlistados al momento en el cual son capacitados y son enviados al campo de la guerra. ¿Cuáles son las penalidades que se sufren? Bueno, yo creo que son muchas. Por esto es que la Escritura en el original usa un término muy particular: tacopateía. ¿Por qué? Porque tacopateía
lo que quiere decir en el griego koiné es múltiples penalidades. Quiere decir que no iba a ser una penalidad la que se iba a sufrir. No, iban a haber momentos en los cuales parecía que la vida cristiana era una de dureza, una de quebrantamiento, lo cual para muchos era motivo de desmoralizarse. Pero ningún soldado sabe que en un ejército se puede desmoralizar. Al contrario, los soldados, mientras más dura se vuelve la pelea, más duro se les vuelve el carapacho. Saben que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Hay cosas de la vida para las cuales en esos momentos no hay tiempo. Esas cosas tienen que ser relegadas a otros momentos. La concentración es en la guerra. El pensamiento es en la victoria. Lo cual demanda enfoque. El creyente tiene que ser una persona enfocada. Y pregunto yo a ustedes que me escuchan, ¿están ustedes enfocados en servir a Jesús o simplemente están malgastando su tiempo? El concepto de hombre de guerra es identificado en este verso. Ahora usted está bajo el mando de un general de Dios. Sí, aún aquí en la iglesia El León de Judá, como general tengo que desenvolverme en que cada persona entienda que ha sido constituido dentro de un ejército poderoso, en los cuales lo único que pueden vislumbrar aquellos que pertenecen a dicha capacitación militar es triunfar. Y también el que lucha como atleta. Fíjense que no solo hay la comparación del soldado, sino también hay un enfoque al atletismo, entendiendo por aflón ese término aflón del cual nosotros sacamos el término atleta, luchar por excelencia en el arte de cualquier deporte en particular en el cual usted esté enfrascado. Todo atleta se prepara para su especialidad. Lucha, usando el mismo término militar, para volverse excelente, para desarrollar maestría, lo cual es sinónimo de superioridad y victoria. Nadie que es atleta piensa en perder, sino solamente en ganar. El enfoque, el esfuerzo es en ganar, porque solamente uno ganará. En este sentido, hermanos, nosotros tenemos la claridad escritural para entender que Jesús fue el primero de los atletas, el primero de los guerreros, el que aún en lo que parecía pérdida, todo se volvió ganancia. Y ahora es a quien tenemos nosotros como el ejemplo máximo a seguir. Pablo no deja de seguir ese idéntico patrón. Es decir, que ser creyente es ser excelente. Sí, hay que continuamente exceler en las reglas del juego o el arte que tenemos nosotros, tanto en la iglesia como tiene el militar en el campo o el atleta en la cancha. Tenemos que ganar. Y después menciona a otro más que también es muy interesante: el labrador, el que trabaja en el campo. Para participar de los frutos, Pablo le dice a Timoteo, debe trabajar primero. Nadie que va a un campo come fruta inmediatamente, no.
El fruto de la tierra tiene que ser sembrado, tiene que ser cuidado hasta que llegue el momento de su cultivación. Que ni piense Timoteo o ninguno de ustedes que no hay que producir primero para después tener privilegio. Lo mismo acontece en la iglesia. La iglesia es un lugar de trabajo, es un campo donde todos somos probados, porque el enfoque es producir frutos dignos de arrepentimiento en la vida de las personas para presentárselo a Jesús. Nadie que trabaja cobra primero. No, cuando usted va a un trabajo, le sacan, hermano, todo el esfuerzo que usted pueda desarrollar primero hasta que llega el fin de semana, cuando de pronto le ponen un cheque en la mano. Pero nunca el cheque viene primero. Sin producir beneficio a una causa, no hay recompensa. Esto debe ser algo muy claro. Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Quiero decir que el entendimiento que recibiría Timoteo le daría la claridad en cómo se debe llevar a cabo la obra de Dios. Las lecciones del apóstol Pablo son dadas en parábolas y similitudes, para que pueda a través de dichas comparaciones sacar provecho a lo que debe ser el desarrollo de la iglesia de Jesucristo. Todos tenemos que aprender del general de la obra de Dios. En las Escrituras tenemos a Jesús, tenemos a Pablo y a un sinnúmero de otros hombres y mujeres. Y hoy día los líderes de las iglesias son aquellos que dirigen el programa de Dios. Jesús hizo una pregunta en Mateo 13:51 la revela. Cuando Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Porque si a alguien Jesús se dedicó a explicarle todas estas cosas, eran a sus discípulos. Los de fuera, oídos tienen para oír, que oigan. Pero la realidad es que muchos, teniendo oídos, no oyen. Y pregunto yo a ustedes en este día: ¿están oyendo ustedes o oyen y no tienen entendimiento? Yo creo que deberíamos poderle sacar provecho a las palabras de Dios. Él les dijo a continuación: por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Miren la similitud, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El padre de la familia, cuando es la hora de comer, él puede llegar a la casa cargado de paquetes o bolsas del mercado. Pero siempre hay cosas viejas que están almacenadas. El trigo, la carne, el queso. Siempre hay cosas que tenemos ya a mano que forman parte de la comida de una familia. Esta comparación nos la dio Jesucristo. ¿Y por qué no concluir con otro pensamiento de Pablo cuando él le habla a los colosenses y les dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia
espiritual. Ustedes deben ser recipientes del mensaje que hoy día les estoy dando. Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en el desarrollo de tu vida espiritual. Esfuérzate en las oportunidades que Jesucristo te brinda, porque por medio de ellas crecerás y lograrás grandes triunfos para el reino de Dios. Dios hoy día los bendiga a todos ustedes poderosamente.